Me llamo Andrés, tengo 48 años, y desde fuera, mi vida parece sacada de un cuento perfecto. Vivo en una hermosa casa de estilo colonial, con un jardín siempre bien cuidado, al lado de mi esposa, Bella, y nuestro hijo Eric, de 21 años, que está terminando su carrera universitaria. Los vecinos suelen comentar lo afortunado que soy, un matrimonio de décadas con una mujer bella y elegante, un hijo talentoso y un trabajo estable que me permite sostener cómodamente a mi familia. Sin embargo, lo que pocos saben es que esa imagen es solo una fachada. Mi matrimonio con Bella no es lo que aparenta. Nos casamos hace 23 años, no por amor, sino porque así lo decidieron nuestras familias. Fue un acuerdo conveniente para ambas partes, dos familias adineradas uniendo fuerzas. Bella es una mujer amable, carismática, y siempre sabe cómo brillar en sociedad. Pero, entre nosotros, nunca hubo esa chispa, esa pasión que yo veía en las películas o leía en los libros. Con el paso de los años, Bella y yo aprendimos a convivir. Ella encontró su refugio en sus viajes, siempre planeando su próxima escapada a algún rincón exótico del mundo. Mientras tanto, yo me quedaba en casa, asegurándome de que todo siguiera funcionando como debía. Su ausencia, cada vez más frecuente, no me molestaba. De hecho, la sentía como un alivio. En esos momentos de soledad, podía quitarme la máscara y enfrentarme a la verdad que me atormentaba. Algo dentro de mí estaba roto, incompleto. A veces, mientras estoy en la cocina tomando un café a solas, escucho el eco de la risa de Bella en los videos que publica en sus redes sociales desde algún lugar lejano. En esos instantes, me pregunto cómo llegamos hasta aquí. Dos personas compartiendo un techo, pero viviendo vidas completamente separadas. Eric, nuestro hijo, es el único vínculo que todavía nos une, aunque incluso él parece haber notado que algo no está bien. Todo cambió de una manera que nunca habría imaginado cuando Daniel, el mejor amigo de Eric, comenzó a frecuentar nuestra casa. Daniel, con sus 23 años, era el tipo de persona que iluminaba cualquier habitación al entrar. Alto, de cabello oscuro y una sonrisa fácil, tenía una confianza en sí mismo que parecía innata, pero al mismo tiempo una calidez que lo hacía accesible. Era un joven talentoso, estudiante de arquitectura, músico en su tiempo libre, y con una forma de hablar que hacía que cualquiera quisiera escucharle durante horas. Al principio, lo veía solo como un amigo cercano de mi hijo, alguien que traía vida y energía a nuestra casa, que a menudo se sentía demasiado silenciosa. Lo admiraba de una manera inocente, como quien aprecia la vitalidad de la juventud que parece tan distante en la mediana edad. Sin embargo, poco a poco, su presencia comenzó a afectarme de una manera que no esperaba. Un día, mientras tomábamos café en la terraza, nuestras manos se rozaron al alcanzar la misma taza. Fue un contacto breve, casi insignificante, pero mi corazón dio un vuelco. «Lo siento», dijo él con una sonrisa, como si nada hubiera pasado, mientras yo intentaba disimular la sacudida interna que había sentido. A partir de entonces, empecé a notar cosas que antes no había percibido. Sus palabras, aunque casuales, parecían llevar un peso especial cuando iban dirigidas a mí. Sus ojos, a menudo llenos de curiosidad y calidez, parecían detenerse un segundo más de lo necesario cuando nuestras miradas se cruzaban. Había algo en su forma de estar cerca de mí, algo que no podía nombrar, pero que hacía que cada músculo de mi cuerpo estuviera consciente de su proximidad. La noche era cálida, y el sonido de las risas de Bella y Eric desde el jardín llenaba la casa con una sensación de normalidad que, irónicamente, hacía que mi corazón latiera con una mezcla de ansiedad y emoción contenida. Daniel estaba allí, como siempre, pero esta vez su mirada parecía más intensa, sus gestos más deliberados. Traté de ignorarlo, centrándome en mantener la fachada que había construido durante años. En medio de la velada, sentí la necesidad de retirarme un momento. Con la excusa de buscar más botellas de vino, me dirigí al pequeño sótano donde guardábamos las reservas. La atmósfera tranquila y el aroma a madera mezclado con el envejecido perfume del vino me ofrecieron un respiro necesario. Mientras revisaba las botellas en los estantes, de repente noté una presencia detrás de mí. Unos brazos firmes me rodearon la cintura, sorprendiéndome por completo. Mi cuerpo se tensó al instante, y sin pensarlo, me giré bruscamente, empujando a Daniel con un gesto instintivo. «Andrés, ¿qué estás haciendo?». Él no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso adelante,
acorralándome contra la pared. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío, y en sus ojos había una mezcla de determinación y vulnerabilidad que me dejó sin aliento. Daniel, no puedo más, Andrés. No puedo fingir que esto no está pasando. Desde que te conocí, no puedo dejar de pensar en ti. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Había escuchado bien? Sentí un calor subiendo por mi pecho, una mezcla de emoción y miedo que era casi imposible de describir. Antes de que pudiera responder, sus labios rozaron los míos. Al principio, traté de resistirme, más por la inercia de lo correcto que por verdadera convicción. Pero su toque era suave, su presencia abrumadora, y entonces me rendí. El beso se profundizó, y por un momento, todo el peso de los años de insatisfacción, las mentiras y la rutina desapareció. En ese pequeño espacio lleno de botellas de vino y secretos, no éramos más que dos hombres dejándose llevar por un deseo incontrolable. Daniel se apartó un instante, mirando hacia el jardín a través de una pequeña ventana. Bella y Eric seguían inmersos en su conversación, completamente ajenos a lo que ocurría dentro. Sin decir una palabra, Daniel cerró la puerta y volvió a mí. Sus manos, decididas, comenzaron a explorar lo que antes era intocable. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. Todo lo que importaba era él, su calor y la forma en que parecía ver a través de todas mis barreras. Nos perdimos en un torbellino de pasión y necesidad, cada movimiento cargado de una urgencia casi dolorosa. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio, nuestros cuerpos aún entrelazados mientras tratábamos de recuperar el aliento. La realidad comenzó a filtrarse lentamente, como un frío que cala los huesos. Sentí una punzada de culpa que amenazaba con aplastar toda la felicidad efímera que había experimentado. Miré a Daniel, quien me devolvió una mirada de ternura y preocupación. Por un momento, quise creer que todo estaría bien, que de alguna manera lo que habíamos hecho no destrozaría nuestras vidas. Pero sabía que no sería tan simple. Lo que acababa de suceder era un punto de no retorno. Las semanas que siguieron a aquel encuentro fueron un torbellino de emociones. Daniel y yo vivíamos atrapados en un juego peligroso de miradas furtivas, roces discretos y encuentros breves que parecían robarle al tiempo momentos que nunca debieron existir. Cada día que pasaba, nuestra conexión se volvía más intensa, pero también más arriesgada. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era un secreto frágil, y cualquier detalle mal cuidado podría exponerlo. El primer indicio de que algo iba mal fue una tarde, cuando Bella encontró una chaqueta que no reconoció colgada en la entrada. Era de Daniel, quien, en su última visita, la había olvidado en su prisa por marcharse antes de que alguien sospechara. Bella no dijo nada en ese momento, pero su mirada inquisitiva me puso en alerta. La tensión finalmente llegó a su punto de ruptura una noche durante la cena. Eric, Bella y yo estábamos sentados en la mesa, compartiendo una conversación trivial, cuando Daniel llegó para devolver un libro que había tomado prestado. Bella, con una calma que me heló la sangre, esperó a que todos estuviéramos reunidos antes de lanzar su pregunta. Andrés, ¿me puedes explicar por qué la chaqueta de Daniel estaba en nuestro dormitorio? El aire se congeló. Daniel, que acababa de entrar al comedor, se detuvo en seco. Eric dejó su tenedor a mitad del camino hacia la boca, mirando entre nosotros con confusión. Yo intenté responder, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Eric, su voz teñida de sospecha. No había escapatoria. La mirada de Bella era una mezcla de dolor y rabia contenida, como si ya supiera la respuesta, pero necesitara escucharla de mis labios. Bella. Empecé, pero mi voz era apenas un susurro. Oh, Andrés, no te atrevas a mentirme, interrumpió ella, alzando la voz mientras las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Dime la verdad. Fue Daniel quien finalmente habló. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de sinceridad. Lo siento, Bella. Eric, pero estoy enamorado de Andrés. La confesión cayó como una bomba. Eric se puso de pie, su rostro una mezcla de incredulidad y furia. ¿Tú? ¿Mi amigo? ¿Con mi padre? Esto es una broma, ¿verdad? Bella, por su parte, dejó escapar un sollozo desgarrador antes de levantarse de la mesa y salir de la habitación. Lo que siguió fue una noche llena de gritos, lágrimas y recriminaciones. Eric me acusó de traicionar no solo a Bella, sino también a él. Bella,
rota por el dolor, me miró con una mezcla de desprecio y tristeza, y yo, en medio de todo, sentí el peso de mis decisiones aplastándome. La verdad había salido a la luz, y con ella, la ilusión de una familia perfecta se desmoronaba. La confesión marcó el inicio del colapso de todo lo que había sido mi vida hasta ese momento. Bella, completamente destrozada, me exigió que me fuera de casa esa misma noche. Eric, incapaz de enfrentarme, ni siquiera me dirigió la palabra, tomando sus pertenencias y marchándose a la casa de un amigo. En cuestión de horas, mi existencia dio un giro radical, transformándose en algo que ya no reconocía. Daniel, por su parte, desapareció de la escena poco después de aquella noche. Intenté contactarlo, pero él no respondió mis llamadas ni mis mensajes. Su ausencia era como una herida abierta, pero comprendí que también estaba luchando con su propio remordimiento y la presión de lo que habíamos desatado. Aunque me dolía su partida, en el fondo sabía que lo hacía porque sentía que era lo correcto. En las semanas que siguieron, me encontré solo en un apartamento pequeño, enfrentando los escombros de lo que había sido mi vida. Sentí el peso del dolor que había causado, especialmente a Bella y Eric, quienes no merecían ser heridos por mis decisiones. Viví días de silencio, noches de insomnio y un sinfín de pensamientos autocríticos. Sin embargo, en medio de esa marea de culpa, había una certeza que no podía ignorar. No me arrepentía de haber amado a Daniel. Por primera vez en mi vida, había sentido lo que era vivir plenamente, ser auténtico y dejar que alguien me viera tal como soy. Comprendí que mi error no fue amar a Daniel, sino vivir tantos años escondido detrás de una máscara. Había sido un esposo que cumplía con su deber, un padre presente, pero nunca me permití ser realmente yo. Ahora, mientras miro al futuro, me doy cuenta de que mi historia está lejos de terminar. No sé si alguna vez podré recuperar la relación con mi hijo o si Bella podrá perdonarme. Tampoco sé si volveré a amar de la misma manera. Pero hay algo que sí sé. No volveré a esconderme. Mi camino es incierto, lleno de incógnitas y desafíos, pero también está lleno de posibilidades. Quizás mi mayor lección es que nunca es tarde para ser honesto con uno mismo. Puede que el precio sea alto, pero la libertad de vivir con autenticidad no tiene comparación. Con la mirada puesta en el horizonte, me pregunto qué me depara la vida. Por primera vez no temo al futuro. En cambio, siento una pequeña chispa de esperanza, la misma que encendió Daniel en mí aquella primera vez. Tal vez, algún día, encuentre la paz que tanto he buscado. Pero por ahora, solo puedo seguir adelante, paso a paso, escribiendo el próximo capítulo de mi historia.